RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora vamos a compartir comunicación y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, a Carmen Murguía, analista del programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Qué gusto saludarla, muy amable. Buenos días, José, mucho gusto, muchos saludos a toda tu audiencia. Bien, está prosiguiendo la campaña Rompamos con la Discriminación, ¿no?, que es impulsada por el Sistema de las Naciones Unidas en el Perú y en alianza con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH-Sida o NUCIDA, ¿no? En esa línea tenemos entendido que recientemente tuvo lugar el conversatorio Discriminación, una barrera para garantizar los derechos humanos en el Perú. Y la pregunta surge de inmediato, ¿no? ¿Somos un país que discrimina en estos momentos? Gracias, José, por la oportunidad. Efectivamente, este 10 de diciembre hemos querido visibilizar la discriminación como una violación de derechos. Lastimosamente existe todavía mucha discriminación en el país. Lo que hemos querido es visibilizar esta situación, que se pueda reconocer en la agenda pública y en la agenda política, pero sobre todo invitar a una reflexión sobre el tema y que nos lleve a cambiar actitudes y comportamientos discriminantes hacia actitudes y comportamientos de respeto y no discriminación, más bien actitudes inclusivas para todos y todas, ¿no? Esta discriminación, por supuesto, no afecta a todos y todas por igual, afecta principalmente a ciertos grupos de la población. Entre estos grupos están, por ejemplo, las personas que viven con VIH o la comunidad LGBTIQ, tenemos también las personas indígenas, amazónicas y andinas, las personas migrantes, entre otros muchos grupos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos identifica 13 grupos en situación de especial protección, a los cuales generalmente, digamos, las actitudes discriminantes se enfocan en estos grupos cuando tienen los mismos derechos que todos y todas, ¿no? Ahora, la reflexión que usted hace nos parece pertinente, ¿no? ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado en esa línea de trabajo, ¿no? Porque también en plena pandemia hemos visto, ¿no?, un conjunto de denuncias, hemos visto también, hay alertas que establecen que la discriminación sigue permanente, sigue vigente, no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo, ¿no? En esa línea, ¿cuánto hemos avanzado y qué es lo que tenemos que hacer? Sí, importante tu pregunta, José. Yo creo que hay que mirar las cosas de manera optimista y positiva. Hemos avanzado, tenemos normativas, políticas que protegen los derechos humanos, que protegen contra la discriminación. Tenemos un Plan Nacional de Derechos Humanos al 2021 que tiene metas importantes para alcanzar. Sin embargo, el gran desafío está en llevar esas políticas y esas normativas al día a día, en la vida cotidiana, para no restringir los derechos de las personas para acceder a una educación, para acceder a un empleo digno, para acceder a salud. La pandemia de COVID-19 definitivamente nos ha enrostrado que somos un país desigual y que no todos y todas las peruanas tenemos las mismas oportunidades de poder acceder a estos servicios de manera oportuna y poder ejercer plenamente todos nuestros derechos, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor desafío está en contar con todavía mejores y más servicios de calidad para prevenir la violencia, para prevenir la discriminación, también para atender los casos que ya ocurren, garantizar el acceso a justicia, y uno de los temas muy importantes también es generar estas campañas que nos involucren a todos y todas, porque ese es un tema de la sociedad en su conjunto, no es un tema de algunas personas. Entonces tenemos que cambiar normas sociales, tenemos que desnaturalizar la discriminación como una situación que se puede dar sin ningún tipo de impacto, de ningún tipo de, digamos, medida correctiva para que eso cambie, ¿no? Entonces creo que hay mucho por hacer, pero también hay avances importantes que están además alineados con los estándares internacionales. Ahora, un reciente sondeo sobre derechos humanos elaborado por Ipsos, donde la gran mayoría de peruanos reconoce como derechos humanos los derechos de educación, un 81%, y salud 78%. Y son estos los que consideran más importantes, seguido por el derecho a la vida e integridad. Tenemos un marco legal frondoso
que muchas veces se exhibe, muchas veces sirve justamente para poder poner en relieve si se cumple o no se cumple. La gran pregunta es, ¿qué tanto este marco legal nos garantiza el cumplimiento de estos derechos humanos? Claro, efectivamente, José, yo creo que es muy importante avanzar en normativa, eso es un tema clave. Sin embargo, luego hay que garantizar que esa normativa se cumpla, hay que hacer seguimiento, y no es solamente un tema del Estado, sino también de la sociedad, de la vigilancia social que debe ocurrir para que esas normas se cumplan, de nosotros también como espectadores de situaciones de discriminación o violencia poder denunciarlas, poder ayudar a las personas a que sus derechos se cumplan, porque muchas veces de repente hay la sensación de que si se va a un servicio, si se accede a la justicia, no va a pasar nada, no va a ocurrir nada positivo y por tanto me quedo, ni siquiera reclamo ni denuncio la situación de discriminación. Yo creo que también el contar con evidencia nos está ayudando mucho. Tenemos esta encuesta de Ipsos, pero también tenemos una encuesta de derechos humanos del MINJUS que se ha hecho ya en 2 años, en el 2017 y en el 2019, y allí vemos que pues siguen habiendo estos desafíos. Por ejemplo, 7 de cada 10 peruanos considera que las personas viviendo con VIH son las más discriminadas en el país. Es decir, reconocemos esa situación, pero no necesariamente hacemos algo para cambiarla, ¿no? O que el 40% no contrataría a una persona trans, no le daría empleo. Entonces, hay que mirar el tema en un enfoque de brechas para centrarnos en aquellas poblaciones que todavía siguen siendo discriminadas en el día a día para su acceso a educación, protección, salud, empleo, entre otros derechos. Estamos dialogando con Carmen Murguía, ella es analista del programa del Fondo de Población de Naciones Unidas. Si tuviéramos que hacer una tabulación en cuanto a calidad de servicios y respeto a derechos humanos en el Perú, ¿quiénes son los que más incumplen en servicios brindados hacia la población? En realidad eso es difícil de tener, no tenemos, digamos, ese dato específico, pero yo diría que recordemos que todos los servicios son proveídos por personas. Entonces lo que tenemos que hacer es capacitar permanentemente, sensibilizar a los proveedores y operadores de servicios para que todos, número uno, conozcan la normatividad, y segundo, la apliquen en el día a día, en lo cotidiano, porque ¿qué es lo que pasa con el tema? Y por eso el gran desafío, porque es complejo, es decir, no es solamente un tema de que yo discrimino porque hoy día tuve ganas, me levanté con la idea de hacerlo, sino porque hay estructuras sociales en las que se ha arraigado esa cultura de la discriminación sustentada en creencias, prejuicios frente a personas que según nosotros son diferentes y por eso tendrían menos derechos, ¿no? Entonces hay que hacer cambios sustantivos en las actitudes y prácticas discriminantes. La norma nos ayuda, pero hay que conocerla en profundidad y sobre todo aplicarla y hacer un seguimiento exhaustivo en salud, en protección, en empleo, para que esto no ocurra. Por ejemplo, nuestro último video va a ser el spot animado de la campaña, el cuarto va a ser presentado el 18 de diciembre, que es el Día Internacional de la Migración, y justamente aborda el tema de la restricción del acceso a educación a una persona migrante venezolana. Entonces hay que dialogar sobre esto, reconocer que existen estas brechas para poder generar ese cambio que todos y todas queremos, ¿no? Ahora, en el marco de los derechos humanos, en el marco de lo que todo el mundo aspira, ¿no?, a el respeto mutuo y también, ¿no?, a un nivel de reconciliación. ¿Le preocupa que el término reconciliación se ha perdido de vista en el mundo, sea en los sectores de derecha, sea en los sectores de izquierda? Ya nadie habla de reconciliación. Muy por el contrario, la polarización sigue vigente. Yo creo que ahí es un tema, independientemente de los conceptos, yo creo que lo que hay que hacer es respetar los derechos humanos de todos y todas sin ninguna distinción. Tenemos la Constitución que así lo indica, tenemos la Declaración de Derechos Humanos que tiene carácter vinculante, tenemos una serie de normas y por tanto el esfuerzo debe ser por nosotros debemos, digamos, tener la aceptación de la diferencia como una cosa que nos da valor,
no como algo que nos distancia o que nos hace tener conductas discriminantes o rezagar derechos de otros, ¿no? Entonces yo creo que cuando encontremos ese balance y ese encuentro en un país que es pluricultural, multilingüe, donde hemos pasado además etapas muy difíciles con el tema del terrorismo, tenemos que, sí, reconciliarnos con los derechos de todos y todas y con esa necesidad de llegar al bicentenario con un país más justo, respetuoso, donde todos y todos ejercen sus derechos plenamente, más allá de su raza, su religión, su orientación sexual, su grupo político, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la ambición, ese es el camino en el que estamos queriendo contribuir desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas, UNFPA y ONU-SIDA, con estas campañas que este año están vinculadas a Rompamos con la Discriminación, Perú libre de discriminación. Y la búsqueda de un país tolerante, ¿no? Porque en el Perú, ciertamente, y tenemos que admitirlo, nos hemos vuelto muy intolerantes, ¿no? O sea, la posición de A contrasta con la de B, pero no solamente en el concurso de ideas, ¿no? Sino de ataques, de diatribas, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es común, eso lo estamos viendo en nuestra clase política, en diversos sectores de la sociedad, ¿no? Y aquí no hay distingo, ¿no? Si es de izquierda, si es de derecha, la intolerancia está en ambos niveles, ¿no? De acuerdo, José, y este es un tema bien importante porque fíjate que el día que nosotros ya no tengamos que hablar de tolerancia o intolerancia, vamos a estar mucho más cerca del ejercicio pleno de los derechos humanos de todos y todas, porque vamos a cambiar tolerancia por respeto. Es decir, no se trata de que yo te tolero tus ideas, tu opinión diferente, sino yo respeto y busco ese consenso constructivo para que todos y todas podamos, poner en consideración nuestras opiniones, pero también respetar las ideas de otros, las posiciones de otros, los derechos de todos y todas. En realidad yo le agradezco infinitamente, Carmen Murguía, analista del programa de Fondo de Población de Naciones Unidas, un tema interesante y esperamos conversar más adelante sobre este tema que siempre tiene que estar en la agenda del día a día. Muy amable, ¿eh? Gracias, José. Les invitamos a seguir la campaña en las redes sociales de UNFPA y el MINJUS. Un abrazo a toda tu audiencia. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.